en un eventual veto, bueno, ya lo confirmó en realidad el presidente de la Nación, un veto de Mauricio Macri. Pero aquí estamos con el diputado por el Frente Renovador, Alejandro Grandinetti. Bienvenido, gracias por estar aquí. ¿Cómo está? Gracias por acompañarnos. Bueno, a ver, ¿cuál es la primera reflexión? Porque lo escuchaba mirando muy atentamente, ¿no? Lo que está pasando en el Senado. La primera, que tenemos una oportunidad como para, el gobierno tiene principalmente una oportunidad para variar parte de una política que quedó demostrado que en 2 años y medio nos llevó a un endeudamiento muy importante de casi 100.000 millones de dólares, que nos llevó a una negociación de un stand-by con el Fondo Monetario Internacional, en el cual en esa situación hay 3 o 4 países y ninguno de ellos de aquellos a los cuales aspirábamos cuando Macri asumió la presidencia. O sea, tenemos condicionantes macroeconómicos muy graves. ¿Qué es lo que ocurre con el tema de tarifas? Lo que nosotros le estábamos proponiendo con el tema de tarifas al gobierno nacional era ponerlo con variables que tengan que ver con el poder adquisitivo de los argentinos y con la rentabilidad de las pymes y de los comercios. O sea, que se pueda actualizar en función de la inflación y de los ingresos de los argentinos. Es muy simple. ¿Qué es lo que ha hecho el gobierno? Ha dolarizado y ha subido en dólares estas tarifas, y a su vez ha devaluado un 25%. Hoy lo escuchaba del senador Mayans cuando hacía la apertura, que el debate que nosotros tuvimos en la Cámara de Diputados, en el cual logramos poner este proyecto en consideración en el Senado, era cuando teníamos el dólar a 20. Terminamos esa discusión y hoy estamos en 26 pesos el dólar, y que probablemente todos los postulados que se nos planteó hace 5 meses atrás, cuando estábamos discutiendo el presupuesto nacional, quedaron absolutamente desfasados. Te doy algunos datos. 3,5% de crecimiento del PBI. Vamos a crecer con suerte un 1%. Nos hablaron de una inflación del 15%. Antes en realidad nos habían dicho en el presupuesto que era entre el 8 y el 10%. Y vamos a tener una inflación del 30%. Nos dijeron que el déficit de la balanza comercial, o sea, la diferencia entre importación y exportación, iba a ser de 5.500 millones de dólares. Va a estar en el orden de los 9.000 millones de dólares. O sea, no hay ninguna variable macroeconómica en la cual hayan acertado. Por eso lo que estábamos proponiendo era que no agravemos el problema, porque transferir a precios y a disminución de poder adquisitivo este tipo de tarifas, con aumentos que ya están anunciando, iban a ser perjudiciales para la economía nacional. Diputado, ¿cuál es el principal error que comete el gobierno argentino, digamos? Usted está planteando una situación donde las tarifas no se pueden subir porque la Argentina no crece prácticamente, digamos, ¿no? Digo, se partió, como usted decía también, de un escenario donde se suponía que sí iba a haber crecimiento económico y no lo hay. Digo, ¿cuál es el principal problema que tiene el gobierno argentino hoy? Que lo que hizo fue, con los desajustes macroeconómicos que tenía, seguir con la misma tónica que teníamos anteriormente. Teníamos un problema de dólares que lo solucionábamos en parte con mayor emisión monetaria. Lo que se intentó solucionar es cambiar esa emisión monetaria por endeudamiento internacional. Esto nos llevó a casi 100.000 millones de dólares más de deuda. En definitiva, es agravado también por lo que ocurrió con esta bicicleta financiera. Si vos tomás el dólar y comprás dólar, o sea, traes $1 millón a la Argentina, lo cambiás en pesos, lo comprás a futuro, a ese mismo dólar, a un año, y pones esa plata en Lebacs, vas a obtener casi un 20% en dólares para cuando te retires de esa inversión de Lebacs, que está en el orden de los 40, pero puesto en dólares sería... Pero el gobierno tendría que revisar el plan económico. Tiene que revisar absolutamente todo. O sea, es un modelo especulativo, pero no es un modelo especulativo que se dio por casualidad. Se eliminó la retención de un 30% de los fondos golondrinas, como se dice habitualmente, los fondos buitres que llegan a la Argentina y se van. Se dijo que tenía que tener, además de eso, de un encaje del 30%, una permanencia de un año. Las dos cuestiones se sacaron, porque lo que se intentaba hacer era efectivamente beneficiar a la especulación financiera de la República Argentina. Hoy tenemos un problema de inflación que no es inflación como se decía, porque se consume mucho en la Argentina y está recalentando el precio. Fíjate vos que se pautaron aumentos salariales del 15%,
Y sin embargo vamos a tener una inflación del 30%, y no fue porque vamos a consumir más, sino porque en realidad lo que ocurrió es, como estamos aumentando el costo del dinero y estamos aumentando el costo de producción, lo que tenemos es una inflación de costos en la Argentina. Lo que pasa es que lo más preocupante parece ser que el gobierno no está viendo las cosas de la misma manera o no está escuchando el mensaje, ya que hoy se hablaba de esto y de esto hablaba Pichetto. ¿Por qué lo digo? Porque, bueno, ustedes como parte del Frente Renovador saben que son quienes llevaron este proyecto al Congreso de la Nación. Y hace pocas horas nada más fue el propio presidente quien dijo que lo que ustedes llevaron, porque no encuentro otra forma más clara de decirlo, que ustedes llevaron al Congreso y que ustedes, los diputados, votaron, corresponde o responde a las locuras de Cristina Fernández de Kirchner. ¿Qué responden ustedes a eso? Primero que está desinformado, me preocupa, o que vamos a crear un relato nuevo. La fórmula de la grieta, y ya me corro un poco del tema económico, y si me permiten en el rol de analista político, que lo soy por profesión, le ha dado muchos réditos. O sea, generar esta grieta del amigo-enemigo al anterior gobierno, a este gobierno y en general a todos los gobiernos del mundo. Lo utiliza mucho Trump también en Estados Unidos, en la cual no definís lo que sos, sino la aversión a tu enemigo ilusorio. En esa lógica es la que llevaron la política en estos dos años y medio que llevamos de gobierno macrista. Es todo reducido a una cuestión de eslogans marketineros, de Durán Barba, pero lo que pasa es que tienen que gestionar. Si nos llevaron a un hiperendeudamiento y a un Fondo Monetario Internacional porque no saben cómo resolver los temas económicos macro de la Argentina, no renunció nadie. No cambió ninguna de la política económica. El senador Pichetto, con mucho criterio, le dijo... ¿Debería renunciar a alguien? Perdón, porque el gobierno además lo capitaliza como algo positivo y dices, logramos salir de una mini crisis, fuimos al fondo y lo resolvimos. Bueno, es el mismo presidente que nos dijo lo peor ha pasado. Y después tuvimos una devaluación de un 25% de la moneda. Por eso... o están convencidos y no se dan cuenta de lo que está pasando en la realidad, o efectivamente hay un plan como para, bueno, sigamos, como dijo Melconian, ¿no? Boludeando 2 años más, perdón por la expresión, y veamos que tenemos problemas gravísimos de costes en la producción argentina. Te doy un ejemplo, se resolvió seguir con las bajas en las retenciones a la soja, y por el otro lado se subieron las retenciones al biodiesel. Sí. O sea, premio la exportación, o voy premiando la exportación de la materia prima, y cuando le pongo industrialización la penalizo. La verdad es que... Sí, va a contramano de toda lógica, ¿no? De toda lógica racional, ¿no? Claro, claro. Diputado, ¿qué pasa con lo que han sido las definiciones del Gobierno Nacional con respecto a, abroquelarse, blindarse en términos políticos? De alguna manera amplió lo que se llama la mesa política y al mismo tiempo hizo un llamado a lo que se llama, según el Gobierno, el Gran Acuerdo Nacional. Rodearse de diputados, senadores, gobernadores, y uno se pregunta ¿para qué? Nosotros tenemos autoridad moral porque con Sergio Massa, a los 3 días que asumió el presidente de la Nación, cuando fue convocado a Casa de Gobierno, le acercó, creo que eran 184 medidas económicas, que era el plan de gobierno que habíamos presentado con Piñanelli, con Roberto Lavagna, que habíamos trabajado a conciencia por si Sergio Massa era presidente. Bueno, no lo fue. En un gesto que creo que tiene que ser destacado como tal, se le acercó un plan de gobierno. Obviamente tomaron decisiones totalmente diferentes. En su momento, cuando discutimos el tema de tarifas, yo tengo un proyecto de octubre del 16, Sergio Massa, una carta al presidente en abril del 2016. Tampoco nos escucharon en ese momento. Si la convocatoria es para que nosotros ratifiquemos un plan de ajuste del Fondo